José Adolfo Reyes Calderón, quien tendrá a bien compartir con nosotros su ponencia sobre abuso sexual infantil y un análisis criminológico. El doctor Reyes Calderón es abogado y notario, criminólogo en el grado de doctor, licenciado en Ciencias de la Seguridad, posgrado en Derecho Penal, tiene un posgrado en Victimología, tiene además el doctorado en Ciencias Criminológicas, Criminalísticas y de la Seguridad, y es licenciado en Ciencias Policiales, especialista en Policía Comunitaria. Es además presidente emérito de la Asociación de Criminalistas y Criminólogos, a la cual pues ya hemos hecho referencia. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta pequeña intervención viendo y escuchando un video que tiene una duración de 4 minutos. Les pido favor para compenetrarnos en el tema que me designaron, poderlo disfrutar si es que se puede. Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! Mis manitas, míralas. Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, porque están succionando mi casa. Mami, espere. Esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No ven que me duele mucho. Mami, ayúdame, mami. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, esa es mi piernita.
manita, mami. Me la arrancan. Por favor. Diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, mami, ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo. Pero la idea es como ambientar, recordar que Guatemala protege la vida desde el momento de la concepción. Lo más importante, lo más valioso que tenemos todos los pueblos son nuestros niños, y por eso quise ponerlo como una introducción. Tendría que empezar por agradecer a la Asociación de Criminólogos y Criminalistas por la invitación que me han dado, en especial a su presidenta, la doctora Lisette Jiménez Montenegro, y para dar esta conferencia de clausura, que es más que todo una comunicación. El tema que me han asignado para cerrar el congreso se titula Abuso sexual infantil. Concretamente, abuso sexual infantil, un análisis criminológico. He escogido como imagen al iniciar la portada de mi libro El caso Mikulach en Guatemala, merecen los asesinos vivir. José Mikulach Bush fue fusilado el 17 de junio de 1948 frente al Cementerio General de la ciudad de Guatemala, como una medida ejemplarizante con consecuencias positivas para la política criminal. Se trata del abusador sexual más tristemente recordado en nuestro país. Esta obra no tiene por objeto magnificar a los delincuentes. Su propósito es que los padres de familia cuiden a sus hijos, contribuyendo en la prevención victimal. Pueblo que ignora su historia, pueblo que está condenado a repetirla. Y el caso Mikulach es historia criminal guatemalteca repugnante, pero al fin es historia. La investigación que hoy se presenta abarca las repúblicas de México, Argentina y Colombia, y especialmente Guatemala. Estos países son para nosotros una muestra suficiente y representativa latinoamericana. El Instituto de Investigaciones de la Universidad de Occidente adelantó esta investigación, cuya síntesis del reporte hoy presento. Mi exposición la voy a dividir en 4 aspectos. Primero, trataré el marco teórico conceptual. Segundo, haré un análisis criminológico. Tercero, daré algunas conclusiones y finalmente me atreví a hacer algunas recomendaciones. El marco teórico conceptual son los conceptos operacionales más bien, porque en esta primera parte todos ustedes los conocen y lo único que estamos haciendo es traerlos para recordar los términos que ya conocemos. Abuso sexual infantil se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores. Toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona
con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a su edad, a su madurez o al poder. Un problema universal que está presente de una u otra manera en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño, en el cual deja secuelas. También el abuso sexual infantil constituye una experiencia traumática y es vivido por las víctimas como un atentado a su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia. Las secuelas son parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico y abandono emocional. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. Es un acto considerado como delito por la legislación internacional y la mayoría de los países modernos. No siempre hay correspondencia entre el concepto psicológico y el jurídico del problema. Desde el punto de vista jurídico, los abusos sexuales a menores se han concretado en figuras tales como la violación, el abuso deshonesto y el estupro. Según un cálculo de la llamada cifra negra de la criminalidad, entre el 5 y el 10% de los varones han sido objeto en su infancia de abusos sexuales, y de ellos aproximadamente la mitad han sufrido un único abuso. Esto se obtuvo a través de encuestas de victimización. El 20 al 30% de los abusos sexuales a niños son cometidos por otros menores. Debido a que hay una gran cifra negra de la criminalidad, esa que resulta de la criminalidad real, de lo que ocurre, restando a la criminalidad aparente, que es lo que se denuncia. Esa es la fórmula para obtener la cifra negra de la criminalidad. Decidí presentar algunas cifras del abuso infantil para que las tengamos en cuenta, resultado del promedio ponderado de los países investigados. Los abusadores, el 87% son varones entre 30 y 50 años de edad. Los abusados, un tercio ronda entre los 8 y los 12 años de edad. Las niñas sufren entre 1.5 y 3 veces mayor que los niños. Los agresores, del 65 al 85%, miren qué grave esto, son del círculo de confianza de los niños. Solamente el 7% de las denuncias infantiles resultan falsas. Hay otras cifras de abusos sexuales, quiero compartirlo porque se refieren al ámbito doméstico. El 70 al 80% es padrastro e hija. Y lo peor, padre e hija. El promedio de las menores abusadas oscila entre 6 y 12 años de edad. Entre 14 y 16 años de edad intentan el suicidio a raíz de los abusos, y el 50%, además del abuso sexual, han sufrido maltrato y abuso físico. Estas son cifras que, como todas las estadísticas, tienen un margen de error, pero margen de error para abajo,
porque estas son las cifras que han sido institucionalizadas, son las cifras donde noticia crímenes, donde el Estado ha actuado, donde el sistema de salud tiene información. Eso significa que probablemente estamos muy lejos de la realidad. Sin embargo, son cifras que lloran sangre, son alarmantes. Yo no quise en esta ocasión de olvidarme de las cifras guatemaltecas fundamentalmente. Las cifras guatemaltecas, de verdad, que cuando uno investiga se encuentra con sorpresas. Nunca jamás pensamos en el instituto que este tipo de cifras ocurrían en nuestras narices. De enero a mayo del presente año, 2.111 niños y niñas han sido objeto de violencia sexual con noticia de crímenes. Hay un incremento de la fenomenología criminal del 89%. Oigan este tercer dato. El mayor número de niños violentados no habían cumplido un año de edad. Es decir, estamos hablando antes de tener 12 meses de edad. Y las niñas más violentadas, su edad oscila entre 10 y 14 años. El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha declarado la violencia sexual una epidemia. La Procuraduría de los Derechos Humanos nos ha dado estas cifras. Del 1 al 31 de marzo de 2016, 20.422 niños y niñas han nacido de madres entre 10 y 19 años de edad, producto de violencia sexual. Y en el año 2015, en la misma circunstancia, 83.843 casos. Esa cifra confirma la epidemia. Y el día de ayer salió en la prensa que en el año 2016, de lo que llevamos, han desaparecido 1.225 menores reportados en Alba Kennedy. El 70% son niñas de 13 a 16 años y las que han sido rescatadas huyen porque son violadas en su hogar. Con estas informaciones vamos a tratar de hacer un análisis criminológico breve, lo que permite una exposición de este tipo. Empecemos por los abusos a menores, haciendo una reflexión criminológica. Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes culturales o razas. La mayor parte de los abusos a menores ocurre en el interior de los hogares y se presentan habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo, con ayuda de las madres. Las víctimas suelen ser, en este ámbito, mayoritariamente niñas. Si a esto se añaden personas que proceden del círculo de amistades del menor y distintos tipos de conocidos, en total constituyen entre el 65 y 85% de los agresores, es decir, cercanos a nuestra casa. Lo peor, en nuestra casa. ¿Cuál sería el perfil en el análisis criminológico del abuso sexual a menores? Imprecisión del concepto de abuso sexual es el primero de una serie de factores que impiden una identificación precisa del alcance del problema dentro de la sociedad actual.
por cuanto su identidad es un tabú, lo cual favorece el ocultamiento y el silencio. En segundo lugar, es un problema también que la mayoría de abusos se producen sin testigos, por lo que la única vía para su revelación es el testimonio de la víctima. En tercer lugar, la condición de menor implica que pocos casos sean denunciados, la famosa cifra negra de la criminalidad, ya sea por su incapacidad de comunicación, por miedo que sienten y por no tener la conciencia de que están siendo abusados. Y en cuarto lugar, dado que la mayoría de abusos se cometen en los interiores de las familias o en los círculos muy próximos del menor, es frecuente que se creen estrategias de ocultamiento extraordinariamente eficaces. Ahora, en cuanto al abusador, el 87% son hombres. Casados, familiares y allegados al menor, un 75%. Y la edad promedio, como lo hemos venido diciendo, entre 30 y 50 años. Todos estos abusadores, según la investigación, tienen una apariencia de una vida normal, como la de todos nosotros. Características generales del abusador. Algunos no recibieron afecto en su infancia y adolescencia, 80%. Presenta problemas con el consumo del alcohol. Muchos presentan una estructura psicológica perversa. Es decir, son aquellos que tienen una personalidad que disfrutan sometiendo a un niño y causándole sufrimiento. Los tipos de abusadores. Pues obviamente en la biografía encuentra uno muchísimos tipos, pero yo escogí estos dos. Primarios muestran una inclinación sexual casi exclusivamente para los niños. Secundarios o situacionales se caracterizan porque su conducta deviene de la sociedad. Y este es un comentario que recogí porque quiero ponerle énfasis contra lo que no quisiéramos creer. Otra vez nos toman por sorpresa las estadísticas internacionales que señalan que los padres biológicos son los principales responsables de los abusos intrafamiliares y abusos sexuales contra sus propios hijos. Estaríamos tentados a argumentar que esto corresponde a otras culturas, a otras idiosincrasias, a otros estilos de crianza. Es muy fácil decir que en cierta etnia el padre inicia sexualmente a las niñas. Y eso pareciera ser un justificativo, como lo explicaba ayer uno de los ponentes, que nosotros no tenemos ninguna culpa. Pero no, aquí lo que dice es que contrario a lo que creemos o que quisiéramos creer, los abusos sexuales se dan en todas las culturas, en todas las razas y en todos los lugares. Es decir, no estamos hablando de Bucaramanga, por ejemplo, que secuestraron 500 niñas y las venden por internet a $15. No, al pasar la calle, aquí en la zona 5, encontramos que abusan enfrente de nuestra casa, a la vuelta de nuestra casa, y ojalá no en nuestra casa. Pero es un fenómeno común. Estas concepciones que hasta comienzo de los años 80 guiaban a los investigadores, se han ido desdibujando con el tiempo al existir más casuística y comprobar cómo los abusadores no constituyen un grupo homogéneo, ya que pueden abusar tanto de niñas como de varones. Un padre biológico incestuoso puede abusar de sus propios hijos
y al mismo tiempo de niños extraños y además haber violado a mujeres adultas. No existe un perfil único que pueda englobar a todos los abusadores ni características que sean comunes. Lo único que tienen en común todos los abusadores de niños es su deseo sexual dirigido a menores y una clara disposición a atacarlos. Ahora vamos a hablar de la víctima. Los niños con mayor riesgo de ser objeto de abuso son los que presentan una capacidad reducida para resistirse. Todos los niños tienen poca capacidad para resistirse. Que forman parte de familias desorganizadas o reconstituidas. Aquellos en edad prepúber con con claras muestras de desarrollo sexual. Y aquellos que son también víctimas de maltrato. Hay un acuerdo entre los especialistas en el tratamiento de ofensores sexuales. Afirman que la mayoría de los abusadores son personas agradables, educadas, caballerosas, cooperadores, de buen comportamiento y muy trabajadores, que hacen todo lo posible por agradar y ser aceptados. También en el análisis criminológico no quise dejar de incluir las fases del abuso sexual. La fase de la seducción en esta etapa es donde se inicia la participación del niño o adolescente por medio de regalos o juegos. Esas campañas de prevención, no aceptar de un ajeno nada, de un ajeno, pero si el abusador está dentro y es su pariente del primer grado de consanguinidad, ¿cómo no va a aceptar el niño? Fase de interacción sexual abusivo. La confianza degenera en tocamientos, exhibicionismo, masturbaciones, entre otros. Instauración del secreto. Se impone el silencio por miedo o porque se le engaña, diciéndole que es un secreto entre los dos, que es algo bueno, que es parte del amor. Y la fase de la divulgación, que es cuando se rompe el silencio. En ese momento se rompe el equilibrio. Puede ser accidental que se entere en la familia, pero en ese momento el adolescente abusado empieza a sufrir, además, una especie de estigmatización entre su propia familia. Y hablo aquí de adolescentes de 15 años, donde ya a veces se les ha echado la culpa, en los casos que tuvimos a la vista en revisión, que las niñas se habían insinuado con sus propios padres, con sus hermanos, con sus padrastros. Y lo peor, que las madres a veces lo han creído y lo han declarado en los procesos. Y la fase represiva, que generalmente es después de la divulgación. En el caso de un incesto en la familia, se busca desesperadamente un reequilibrio para mantener a cualquier preso la cohesión familiar, lo que se tiende a negar que los hechos han ocurrido y se actúa como que si nada hubiese sucedido. Hay dos tipos de familia, eso lo sabemos todos y vamos a englobar aquí. Una familia de perfil patriarcal y una familia de perfil matriarcal. En la investigación de campo, en el marco teórico conceptual, en las entrevistas que los investigadores han hecho y además del estudio bibliográfico, en el perfil patriarcal lo que pasa es que este tipo de familia, la hija mayor generalmente reemplaza a la madre, asumiendo también el papel sexual correspondiente. La madre se siente vieja y quiere ofrecerle a su marido, a su esposo, algo mejor,
le entrega a su hija de cómplice y la hija accede. Además tiene que ver con muchas circunstancias sociológicas. Eso pensábamos nosotros, digamos, donde hay hacinamiento, en esos anillos de pobreza, en los barrancos, pero resulta que eso también sucede en la zona 14, también sucede en la zona 10, sí, con más silencio, pero ocurre. Y el perfil matriarcal. Por otro lado, hay familias donde los papeles están invertidos respecto del anterior. La madre es la figura dominante, el hombre se invisibiliza, porque la madre es la que manda, la que decide, la que hace todo. Entonces resulta que ha ocurrido que con los datos recabados, alguna de las hijas consuela a su papá y asume a veces el rol sexual de la mamá, que ya no está nunca con el padre. Hay algunos indicios y realmente estamos haciendo una suprema síntesis y un esfuerzo para trasladar este material, que también lo vamos a divulgar al final de la conferencia, como todas las que ustedes han tenido. Los problemas conductuales y las dificultades emocionales se reflejan en fracasos escolares, en la negativa a hablar o a interrelacionarse efectivamente con los demás, la tendencia a la mentira. En el segundo tipo se encuentran dificultades como la depresión, la ansiedad, la autoestima y sentimientos de impotencia. La coexistencia de una historia de abuso sexual infantil y los trastornos adultos no prueban que el abuso causara ese trastorno. En muchas familias en donde se han producido abusos sexuales, hay otros problemas familiares como el alcoholismo de los padres, los abusos emocionales, las discordias maritales, que igualmente son dañinos para los niños. Los factores genéticos también pueden entrar en la ecuación, quizás por afectar el grado de vulnerabilidad y resistencia del individuo. Bueno, esto es un tema profundo que todos los estudiantes y estudiosos de la criminología debatimos. Los hechos nacen, se hacen, es un factor endógeno, es un factor exógeno, o es un mix, probablemente es un mix. Sin embargo, aquí los investigadores recabaron información, hablaron, puede ser genético, eso sí es una discusión que no tenemos la capacidad científica de probar. Solo de ponerlo en la mesa, hay investigaciones serias que dicen que puede ser genético. Eso para los abogados es importante, porque eso sería inimputabilidad. No obstante, estadísticamente, como lo vamos a ver, la mayoría son imputables. Las variables que puede tener el impacto de una agresión sexual. El perfil individual de la víctima, respecto del cual es más importante la edad o el sexo y el contexto donde vive. Las características de la agresión, cuya gravedad es proporcional a la frecuencia, a la duración y a la violencia con que se ha producido. La relación entre la víctima y el abusador. Las pruebas muestran que los efectos psicológicos más graves se producen cuando el abusador es una persona conocida en que el menor confía. Y las consecuencias provocadas por el descubrimiento del abuso, sobre todo en lo que se refiere hacia el abusador, es creído o no. Una respuesta inadecuada del entorno de la víctima puede complicar el proceso de recuperación. Este es un común denominador
en el abuso sexual: el silencio. Por lo demás, algunos agresores fomentan el silencio de la víctima, sugiriéndole a esta que lo que ha ocurrido es un secreto compartido o amenazándola directamente. Hay un modelo teórico traumático que también lo incluimos para información, porque realmente sería algo profundo y especializado y no estamos en la capacidad de dictarlo, menos en una pequeña comunicación. Pero ese modelo teórico traumático puede traer una sexualización traumática. La sexualidad se deforma especialmente cuando la agresión se ha producido en el hogar. La pérdida de confianza no solo con el agresor, sino con el resto de las personas cercanas. La indefensión, el haber sufrido los abusos, lleva a la víctima a considerarse incapaz de defenderse ante los avatares de la vida, provocándole generalmente actitudes pasivas y de retraimiento. Y la estigmatización, se vuelve pasivo y retraído, incapaz de enfrentarse a los avatares de la vida, la cual mina su autoestima. El tratamiento de la víctima y de los agresores. Respecto a las víctimas, la valoración psicológica. Se abordan los casos de los abusos. Se ha señalado 4 criterios básicos que sugieren una mayor urgencia de actuación en caso de abuso. La convivencia del agresor con el niño tras el abuso. La actitud pasiva o de rechazo hacia el niño por parte de la familia. La gravedad del abuso. La ausencia de la supervisión del caso que pudiese evitar nuevos abusos. Terapias basadas en un juego dramático es una de las que se sugiere, como alguna de las señaladas aquí durante este congreso. Respecto a los agresores, que es en lo que me quiero enmarcar en este momento, muchos estudios y experiencias forenses demuestran que solo unos pocos, y subrayo, unos pocos agresores sexuales pueden ser diagnosticados como psicópatas sexuales, cuyo reto en la intervención sí que consideramos francamente complejo. Pues, ¿qué queremos decir? La mayoría son imputables, pocos pueden ser catalogados como psicópatas. Es decir, es una realidad factible. Los agresores, en su mayoría estadísticamente, son imputables. El abusador de niños es una persona razonablemente integrada en la sociedad. Suelen carecer de récord delictivo. En consecuencia, su actitud habitual ante el problema es negarlo o minimizarlo, con el objeto de no ser identificado como tal por la sociedad, en la que el abuso sexual a menores genera un gran rechazo y es objeto de sanciones penales. Los abusadores generalmente hacen algunas negaciones. Primero niegan los hechos, normalmente dicen eso no sucedió, no es como lo narra el niño. La negación de la conciencia, dicen, yo fui provocado. Ellos quieren, los abusadores, echarle la culpa a distintos aspectos no controlables por sí mismos. La negación de la responsabilidad. El abusador atribuye la culpa a la víctima y minimiza el impacto, lo niega. El agresor, él acepta su responsabilidad, pero dice que eso no le causa impacto o que ya lo superó la víctima. El tratamiento psicológico para los abusadores comprende prevención de nuevos episodios del abuso,
Modificación de las ideas distorsionadas en relación con el abuso sexual. Y con mayúsculas y subrayado, la supresión o reducción de los impulsos sexuales inadecuados sería una ruta adecuada. Y las estrategias de prevención. Hay aspectos contemporáneos que todos vivimos. Por ejemplo, la pederastía por internet. Creo que actualmente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos pequeños tienen acceso a cualquier tipo de información. Y hemos visto que cuando las niñas especialmente han sido abusadas, no lo negarán, aquí tenemos investigadores de la Policía Nacional, informáticos, es muy difícil localizar a las personas que los han atraído a través de internet. Generalmente los abusadores se infiltran a menudo en chats de adolescentes haciéndose pasar por personas de su misma edad y consiguiendo en algunos casos que lleguen a desnudarse frente al webcam. También obtienen teléfonos y lo realizan a las personas. Bueno, aquí en Guatemala todos conocemos el caso de las vacas. Ustedes se recuerdan que hubo dos chicas hicieron una cita a ciegas. Pensaban que iban a encontrar a personas de su edad, pero encontraron a dos personas adultas, mucho mayores que ellas. Las violaron, las descuartizaron y por fortuna fueron localizados, fueron habidos y están en prisión. Pero eso sucede todos los días porque también, repito, hay una gran cifra negra de la criminalidad. Quizás nosotros les decimos en la casa, cuando toquen el timbre usted hable por el intercomunicador y no sabemos que ahí en su habitación están comunicándose con todo el mundo y mi papá se va hoy, hoy van a venir tarde, no están, etc. Igual ha ocurrido, tenemos documentados muchos casos en la investigación de cómo los niños han sido localizados y han sido abusados en su propia casa y normalmente el silencio trae el homicidio. Al ser niños pues no se puede divulgar nombres, pero modus operandi sí incluimos en la investigación. Medidas de control del abuso sexual infantil por internet. Es obvio lo que sabemos, pero no lo hacemos, que es bloquear las señales. También se ha creado en todos los países, se inició en China y ahora en todos los países, incluyendo nosotros, hay portales trampa para que los pedófilos o los abusadores, etcétera, ingresen y por fortuna ha habido bastante éxito. Pues eso sería esa parte, porque lo importante es tener control sobre lo que nuestros hijos ven, sobre lo que los niños ven, porque uno a veces ve lo general y lo específico. Uno ve que los hijos están todo el tiempo chateando, pero debemos de supervisar qué hacen. Ahora vamos a las regulaciones jurídicas. La ley guatemalteca y algunas regulaciones internacionales. Hoy en día, las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y un muchacho pueden ser legales penalmente en cualquier país donde la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas sea más baja que la mayoría de edad, 18 años en nuestro caso. Sin embargo, si se carece de este consentimiento, se comete el abuso sexual punible. Este marco penal castiga la falta de consentimiento en la práctica sexual y además contempla agravantes y circunstancias modificativas específicas
en los casos de minoría de edad o edad límite como los 14 años en Guatemala para tipificar la violación. Puede faltar el consentimiento por 3 causas principales: la incapacidad del sujeto pasivo de dar su consentimiento válido, la falta de consentimiento por parte del sujeto pasivo y la emisión de un consentimiento que carezca de validez, generalmente por engaño doloso, suficiente o idóneo. Por fortuna estamos haciendo un análisis criminológico y no legal, porque las edades límite pues varían de legislación en legislación. A pesar de estar prohibido por la ley en todos los países, que esto es lo que yo quería señalar, el matrimonio de menores sin su consentimiento es una práctica común en muchos países. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas considera el casamiento forzado de niñas menores de 18 como una severa violación a sus derechos humanos. Este dato también para mí es impresionante. Cada 3 segundos una niña es obligada en el mundo a casarse con un varón de muchísima mayor edad que ella. Significa 10 millones al año, condenándolas a la ignorancia, pues abandonan sus estudios, y poniendo en riesgo su salud por una maternidad temprana. Según UNICEF, el matrimonio no consentido de una menor de edad es considerado una forma de abuso sexual. Los textos, los convenios y tratados internacionales que existen sobre el particular son muchos. Mencionaré algunos: la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la investigación pues están los artículos, etc. Pues hemos hecho un recorrido sobre el marco teórico conceptual y el análisis criminológico que nos permitimos hacer. Tenemos que sacar conclusiones sobre esta exposición. De la investigación criminológica realizada, podemos afirmar que el abuso sexual infantil en Guatemala es un delito que, al decir de Emilio Durkheim, es algo normal. Es un estado de hecho, no es un juicio moral, jurídico o filosófico, es una conclusión estadística. Sucede en todo lugar, todos los días, a toda hora, en todos los estratos sociales, en todas partes ocurre como algo común. Las cifras lo demuestran. Las cifras alarmantes que arroja la investigación de abuso sexual infantil en la República de Guatemala lo hacen calificarse como una epidemia. Y eso, epidemia, la están sufriendo el presente y futuro de nuestros queridos niños, que son nuestros hijos, que son nuestros hermanos, que son nuestros nietos. Debido a que la investigación, como lo señalamos al principio, abarcó México, Argentina y Colombia, y por supuesto Guatemala, en Latinoamérica el delito sexual infantil sería una pandemia. Vamos a concluir haciendo algunas recomendaciones. La primera recomendación es de política victimal. Entendida la política victimal como la actitud que el Estado asume en la protección y acompañamiento de las víctimas de delitos. Las campañas no solamente deben de ser para los extraños, sino para el círculo cercano de los niños, incluyendo a sus padres. Las recomendaciones. Deben ser asistidas desde el principio. Estamos en las... Sí, estamos en las recomendaciones.
Deben ser asistidas desde el principio con ayuda médica y psicológica y con acompañamiento durante todo el proceso penal, manteniendo a los niños fuera del hogar o dentro del hogar si el agresor es externo y si el agresor es interno y aún no está en prisión. Asimismo, deben ser acompañados en el proceso de rehabilitación, por lo menos hasta la mayoría de edad. Ahora, de política victimal. De política criminal. Y la política criminal es la actitud que el Estado asume ante el fenómeno del crimen, entiéndase esta como prevención, la parte legislativa, por cierto, la policial, la fiscal, la tribunalicia y la de ejecución. En los países que abarcó la presente investigación, demuestra que las penas para los abusadores son mínimas, que se buscan muchos programas de reinserción social de una manera exageradamente superior a los programas de protección a las víctimas, nuestros niños. En el lenguaje común, muchas contemplaciones con los abusadores. Como ciudadano que soy, como padre de familia, como abogado hace más de 35 años en ejercicio profesional activo, como criminólogo, como fundador del Ministerio Público y del INACIF, como decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, también como exministro de Gobernación y militante del abolicionismo, me hace no poder proponer la pena de muerte, porque esta investigación me llevó a pensar, toda la vida he sido yo un defensor incurable de la vida. Sin embargo, al ver estas cifras, uno piensa bastante en eso. Sin embargo, no lo hago. Lo que yo pienso, aunque los defensores de los derechos humanos, aunque las personas que no se concienticen con esto se opongan, creo que lo menos que puedo proponer es la castración química para estos delincuentes que nos tienen a nuestros hijos, que tienen a nuestras familias en estas condiciones. Muchas gracias.